Hola, ¿qué tal navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver cómo hacer la revisión de este motor Betamarin. El modelo es un Beta 20. Vamos a ver cómo cambiar el aceite, vamos a ver cómo cambiar el filtro del aceite, vamos a ver el filtro del gasoil, vamos a ver dónde está el impulsor y cómo se cambia, vamos a revisar el filtro del aire, vamos a cambiar el ánodo, vamos a ver la correa de distribución, en fin, unas cuantas cosas para que hagamos el mantenimiento y tengamos nuestro pequeño motor siempre a punto. ¿Por qué hago el vídeo del mantenimiento de un motor marino si ya tengo uno en el canal? Bueno, es fácil, mirad. Os he explicado cómo cambié el motor, cómo instalé este motor y saqué el antiguo. Os he explicado cuánto me ha costado y por qué lo he comprado. Entonces creo que hacer el mantenimiento cierra el círculo de 360 grados con respecto a mi motor Betamarin. Aquí tenéis toda la información. ¿Que quieres comprar un motor? Ve el vídeo de por qué comprar este. ¿Que quieres instalar tú tu propio motor o al menos saber cómo se hace? Tiene un vídeo de cómo se hace en este canal. Y ahora, para cerrar ese círculo, vamos a tener el vídeo de cómo se hace el mantenimiento. Así que venga, vamos al lío. Arrancamos el motor para calentar un poco el aceite y poder sacarlo con facilidad. Dejamos el motor arrancado durante 10 minutos y mientras tanto comprobamos que sale agua por el escape de forma habitual. Llevo un par de meses sin navegar en el British Tiger y hay que comprobar que todo está en orden. Con el motor viene este manual de instrucciones, montaje, mantenimiento, etc. Este es un plano general del motor y aquí escribimos los datos de nuestra máquina, número de serie, modelo, etc. Además tiene una guía donde especifica exactamente cada cuántas horas debemos hacer el mantenimiento y qué cambiar o revisar en cada uno. A las 25 horas solo hay que comprobar que todos los niveles están ok. Vamos a realizar el primer mantenimiento, el de las 50 horas. Nos dice que hay que cambiar el aceite, el filtro del aceite, revisar el filtro del aire, cambiar el ánodo si es necesario y verificar que el motor refrigera correctamente. Esto lo acabamos de hacer. Aquí escribiremos cada cuánto tiempo y en qué fecha hacemos las revisiones para llevar el control. Estos son los recambios que necesitaremos para realizar este y los próximos mantenimientos de nuestro motor. Un impulsor, filtro de aceite, filtro de gasoil, ánodo, correa de distribución. Y el aceite. Mirad, aquí lleva la bomba extractora con la que sacaremos el aceite. Quitamos este tapón roscado y abrimos la llave que hay debajo del extractor. Colocamos un recipiente, en mi caso una botella de agua reciclada, y le damos esto. Una vez que hemos extraído todo el aceite, ponemos el tapón y cerramos la llave. Fijaos con qué facilidad hemos sacado el aceite. Vamos con el filtro del aceite. Para quitarlo necesitamos una llave como esta. Vale 7 euros, así que no hay excusa para no llevar una en el barco. Ajustamos la llave y aflojamos el filtro para sacarlo con la mano. Es rojo porque está pintado de fábrica, pero es exactamente este. Es marca Kubota y lo encuentra en cualquier tienda de repuestos del automóvil. Ponemos un poquito de aceite a la junta y lo apretamos a mano. Ojo, a mano, no usamos la llave aquí. Muy bien. Este es el aceite que he elegido. Motul 1540. Un aceite bueno, bonito y barato. Tenéis el enlace a este producto y a todo lo que uso en la descripción del vídeo. Trae marcadas las cantidades, así que como al motor hay que echarle 3 litros y la garrafa de 5, cuando esté por el 2 estará en nivel. Aproximadamente. La cosa se está poniendo fea. No me hagas ir a buscarte. Mira mi cara. ¿Crees que estoy de broma? Haz el favor de suscribirte al canal de Tomás Ruiz y activa la campanita, que es gratis. Espero que seas buen chico y no un gañán. Dale. ¿Veis el nivel? Por ahí vamos. Le falta un pelín. Verificamos que el nivel es el correcto con la varilla del aceite. Sacamos la varilla, limpiamos y entonces mediremos. Mirad, aquí marca el mínimo y el máximo, ¿veis?
Volvemos a introducir la varilla y ahora sí, sabremos cuál es el nivel exacto. Está a 2/3 del nivel máximo. Vamos con el ánodo. Me gusta llevar buenas herramientas en el barco y este juego de llaves es la caña. Como es la primera vez que se cambian, los repuestos están duros, pero con la herramienta adecuada no hay problema. Sacamos el ánodo. Como se ve, ha trabajado lo suyo y es hora de cambiarlo por uno nuevo. Bueno, ya tenemos listo el aceite, el filtro del aceite y el ánodo. Ahora vamos a revisar el filtro del aire, el impulsor y aquí tenemos el filtro del gasoil. El filtro de aire se cambia con mucha facilidad. Simplemente quitamos la tapa y sacamos el filtro. No lo vamos a cambiar porque está perfectamente. No tiene ni polvo. Con esto terminamos el mantenimiento estándar que marca el manual de instrucciones, pero... el filtro del gasoil se cambia igual que el del aceite. Una vez cambiado se afloja este tornillo para sacar el aire del circuito. Lo hacemos pulsando varias veces en esta palanca, que es la bomba del gasoil. Una vez que deje de salir aire y solo salga gasoil, apretamos el tornillo y listo. El impulsor está aquí, se quitan los tornillos y la tapa, se saca la junta del impulsor, se pone los nuevos, se coloca otra vez la tapa y andando. La correa de distribución se cambia aflojando este tornillo. El alternador se mueve hacia adentro quedando la correa floja, la sustituimos por la nueva y lo colocamos en su posición original. Apretamos y ¡voilá! Esta es la tensión aproximada que debe de tener la correa. Como veis, hacer la revisión del motor es bastante fácil. Con esto cerramos el círculo. Hemos elegido un motor por una serie de características determinadas, lo hemos instalado y hemos hecho el mantenimiento. Creo que con esto tenéis toda la información necesaria acerca de un motor Betamarin, en concreto este modelo del Beta 20. Y os quiero dar mi feedback. Ya, como habéis visto en los capítulos anteriores, en la serie de los 9 capítulos anteriores, que estuve navegando por el Mediterráneo, donde vimos un montón de islas y demás, que si no lo habéis visto os animo a que veáis la serie. Me preguntáis sobre el feedback. Cuando instalé el motor todo el mundo me ha preguntado, oye, ¿qué tal va? ¿Qué tal va? Pues mira, es un motor nuevo, por lo tanto no debe de fallar. Y yo con él estoy encantado, quiero decir, ha pasado bastante calor porque en verano hace mucho calor, ha trabajado mucho, como habéis visto en esa serie, he tirado mucho de motor porque ha hecho poco viento, pero se ha portado como un campeón y de momento no tengo ninguna queja con él. Además ya habéis visto por ahí que las partes son Kubota, que las podéis pedir en cualquier parte, en cualquier sitio, el ánodo no, el impulsor tampoco, eso tenéis que comprarlo en Betamarin, España. Ya sabéis que siempre me gusta llevar un recambio de cada en el barco porque nunca se sabe. Es interesante que siempre llevéis un recambio. De las cosas más importantes, un impulsor, una correa de distribución, eso siempre hay que llevarlo. Y un poco de aceite, claro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y TikTok. También puedes apoyarme en PayPal o comprando alguna camiseta del canal. Las tienes justo debajo de este vídeo. Por supuesto, no olvides suscribirte y pulsar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!